Muy buenos días. Buenos días a todos. Es un gozo poderlos ver nuevamente. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque están aquí presentes y gracias a Dios porque se sigue cumpliendo lo que hemos visto ahí en Apocalipsis 1:19, que somos bienaventurados por poder leer y escuchar el contenido de este libro. Y no solamente aplica para lo que es Apocalipsis, sino que también aplica para lo que es la Biblia entera. Somos muy, muy bendecidos por escuchar esto. Y bueno, ah, creo que, déjenme, espero que no vaya a fallar. Vean, la semana pasada, ¿sí se acuerdan qué capítulo de Apocalipsis estudiamos? El 15, correcto, muy bien, todos lo sabían. El capítulo 15. Y bueno, en el capítulo 15 entramos en lo que es una preparación del escenario para la consumación de la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Un detalle de este capítulo es que realmente no avanza en el orden de los eventos de Apocalipsis, pero ya sabemos en qué parte de la gran tribulación estamos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan en qué punto estamos? ¿Ok? ¿En cuál? Básicamente hasta el final. Ya pasaron los 3 años y medio de la tribulación y estamos básicamente al final de los 3 años y medio de la gran tribulación. Y en el capítulo 16, que es el que vamos a empezar a estudiar hoy, veremos la ejecución de los juicios que representan la ira de Dios. ¿Recuerdan? Estos juicios, tanto de los sellos como de las trompetas y ahora de las copas, algunos dicen, ¿es la ira de Dios? No, es la representación de la ira de Dios, porque si la ira de Dios se desatara, no quedaría absolutamente nada. Bueno, entonces, con eso en mente, como sabemos, no hemos avanzado mucho desde el capítulo 10, ya que se presentó un interludio en los hechos de este libro, ¿recuerdan? Y ahora las cosas ocurrirán a una velocidad vertiginosa en la última parte de la gran tribulación. Cada juicio ocurrirá a una velocidad vertiginosa y cada juicio será peor que el anterior y más grave que las otras dos series de juicios que hemos estado viendo. Traigo por ahí un pequeño cuadro que quiero mostrarles que nos va a permitir ver de manera un poco más gráfica cómo es que estos juicios se han ido ejecutando y el orden preciso. Ustedes pueden ver aquí, bueno, de su lado izquierdo, que están los sellos, los juicios de los 7 sellos, pero el séptimo sello, ahí dice, son las 7 trompetas. O sea, básicamente no hay juicio del séptimo sello, sino que arrancan las 7 trompetas y luego dentro de las 7 trompetas, ¿qué vemos en la séptima trompeta? Que empiezan las copas, las 7 copas de la ira de Dios y posteriormente tenemos lo que son las 7 copas. Este es el orden. Ahí ustedes pueden apreciar incluso pasajes y nombres de las mismas plagas. No está muy detallado, pero la idea es que entendamos cómo es la secuencia de los juicios, cómo es que estos se van ejecutando uno detrás de otro. Pero ojo, lo que son los sellos y las trompetas llevan más de 3 años y medio. Abarcan la tribulación y luego la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, entonces se llevan a cabo lo que son las 7 copas. ¿Recuerdan esos, mejor dicho, esos 7 tazones llenos de la ira de Dios que portan los ángeles, que a su vez portan los juicios, los juicios finales o los juicios postreros? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer el texto que vamos a estudiar hoy. No vamos a abarcar todas las plagas, aunque, como les digo, son unas detrás de la otra. Pero les invito, por favor, a que me acompañen en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Capítulo 16, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, nuevamente por este día. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, porque eres bueno. Señor, gracias porque eres soberano sobre todo, Señor. Gracias, Padre. Sobre todo, gracias por tu gracia, y porque por esa gracia tú nos has permitido tener la fe en el Señor Jesucristo, y además, aún más, en tu gracia nos permites ver lo que dice tu palabra, lo que tú tienes planeado, Señor. Gracias por esto. Te ruego por mí, Señor. Te ruego que seas tu Santo Espíritu el que hable y no yo, Señor. Te ruego que tengas misericordia de este predicador inútil, Señor. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Algo muy importante: no hay espacio de tiempo entre los eventos del capítulo 15 y el capítulo 16. Básicamente, si no existiera la división, pues bueno, lo que es la capitulación y la versiculación es un texto continuo. Entonces vamos al versículo 1, dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Como ya hemos visto en varias ocasiones dentro de la Reina Valera de 60, por alguna razón que desconocemos, la conjunción es omitida. Por esto es que aquí ya no es kai eidon en griego. La palabra griega es diferente. ¿Por qué? Porque el verbo es oí, pero una lectura más acercada al lenguaje original sería: y oí una gran voz. Y oí una gran voz. La palabra gran del griego megaleis es un adjetivo que tiene que ver con la magnitud e intensidad de la voz. Pero no solamente está abarcando lo que es el volumen. Recuerdan que hemos escuchado, más bien hemos estudiado acerca de voces que se escuchan como trompetas, ¿recuerdan? Y que se escucha básicamente en todo el universo. Bueno, no solamente se está refiriendo a eso, sino que este adjetivo, megaleis, se refiere y sugiere gran autoridad. O sea que el que está hablando tiene una gran autoridad. Es por esto que se puede deducir que esta gran voz, ¿a quién pertenece? A Dios. No es la voz de ningún ángel. Recuerden que incluso también ahorita arriba en el templo, en el cielo, está cerrado. Nadie entra, nadie sale hasta que no se cumplan todos los juicios. Entonces, esta gran voz se dirige a los 7 ángeles que portan las 7 plagas. ¿Recuerdan? Cuando vemos nosotros en el capítulo 15 a estos ángeles ya son de por sí portadores de las plagas. Y después se les entregan las copas que están llenas de la ira de Dios. O sea que a esas copas, a esas plagas se les agrega todavía las copas de la ira de Dios. Se dirige a ellos para darles una doble orden. Volvamos al versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad, id y derramad sobre la tierra, perdón, las 7 copas de la ira de Dios. Los verbos id y derramad son imperativos u órdenes. No es pregunta y tampoco es algo que pueda esperar. El verbo ir está en presente y es imperativo. Y bueno, a nosotros el tiempo verbal, ¿qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque nos dice que la acción ordenada a los ángeles es continua.
Cuando la voz, el Señor les dice, vayan, ir, ujú, quiere decir que cada ángel debe de ir seguido del otro. Es por esto que les he dicho varias veces que los juicios se ejecutarán en ráfaga, van a ser rápidos, uno detrás del otro. Aquí no hay ni, aparentemente no hay ni siquiera días de distancia entre un juicio y otro. Y de hecho esto suena bastante lógico por lo que va a estar ocurriendo. Ahora, eso es en cuanto al verbo ir. Volvemos a ver. Ir y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El verbo derramar también es un imperativo, es una orden, pero este verbo nos sugiere urgencia, es decir, que los ángeles deben actuar con prontitud. Cada ángel debe vaciar su copa rápidamente, uno seguido del otro. Inclusive me da una idea cuando estás viéndolo en el lenguaje original de que un ángel no se está esperando a ver los resultados de un juicio, sino que va un ángel, lo derrama y va el otro y lo derrama. No se están esperando. Algunos teólogos piensan que estos 7 juicios van a ser básicamente instantáneos. Nosotros los vamos a leer uno seguido del otro, pero es como si fueran instantáneos. Va a ser abrupto. Uh-huh. Esto nos recuerda a lo dicho por el Señor Jesucristo. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Allí en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, 22. Dice así la palabra del Señor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ojo, cuando dice aquí nadie sería salvo, no se está refiriendo a la salvación, no se está refiriendo al arrepentimiento y fe, sino que quede vivo. Y a lo que se está refiriendo aquí en Apocalipsis Mateo 24, 22, es si aquellos días no fuesen acortados, o sea, si no ocurriera esta parte rápido, lo que estamos viendo que en el versículo 21 habrá gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, se está refiriendo precisamente a este punto donde estamos. Si eso no fuera abrupto, si eso no fuera rápido, nadie quedaría vivo. Pero por causa de los escogidos, es que Dios ejecuta estos juicios de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque a causa del estado en el que va a quedar la tierra, será muy difícil que se siga sustentando la vida. Es por esto que es probable que el Señor se haya referido a esto. ¿Recuerdan en qué estado está la tierra? ¿Se acuerdan? Antes del interludio vimos varias plagas. Uh-huh. Las de los sellos y las de las trompetas. ¿Y se acuerdan en qué estado estaba la tierra? Vamos a hacer una pausa aquí. Los juicios que vamos a ver son terribles y a causa de esto, muchas argumentan otra cosa, que Dios es impaciente o cruel. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? ¿Cómo es posible que digas que un Dios amoroso va a ejecutar eso? ¿No se los han dicho? Muchos argumentan que hay crueldad, que Dios no conoce límite en su maldad inclusive, etcétera. Pero ojo, aunque se señale a Dios de impaciente o cruel, recordemos que si bien la paciencia de Dios no conoce límite, sus planes tienen fecha de cumplimiento. No es que la paciencia de Dios se agote, es que ya llegó el momento de que el plan de Dios siga su secuencia. La paciencia y misericordia de Dios se ha extendido por miles de años a la maldad humana. Desde que Adán y Eva fueron expulsados de Edén, la paciencia de Dios allí ha estado. Dios ha tenido misericordia. La misma escritura, ¿acaso no dice que el sol sale para malos y buenos? Allí está. Ahora llegó el momento de poner fin a esto. Algo que notaremos aquí es que hay cierto parecido también entre las 7 plagas que vamos a estudiar y las ocurridas en Egipto.
Pero no hay razón para asumir que lo que estamos leyendo pertenece al pasado, porque esa es otra escuela de pensamiento. No, es que estas plagas, como se parecen a las de Egipto, entonces ya pasaron. Sin embargo, no hay ninguna evidencia textual que nos haga pensar esto. Eso no pasa de ser una suposición. Ujú. Además, debido a la intensidad y alcance de los juicios postreros, veremos grandes diferencias respecto a las de Egipto. Vamos a volver a nuestro texto. El texto dice, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a ver un detalle muy importante en esta parte del versículo 1. Fíjense. Id y derramad sobre ¿de qué? Sobre la tierra. Aquí el punto es que sobre la tierra nos da a notar el alcance universal de estos juicios. Estos juicios, a diferencia de los ocurridos en Egipto, van a afectar a toda la tierra. En Egipto, ¿qué afectó? Pues Egipto, y ya. Uh-huh. Estos no. Contrario a las plagas de Egipto que se limitaron a una zona geográfica, estos abarcarán todo el mundo. Vamos al versículo 2. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. De inmediato, instantáneamente, el primer ángel derrama el contenido de su copa sobre la tierra. La palabra vino nos dice que estas úlceras malignas y pestilentes surgen de forma súbita. ¿Cómo se puso el mundo en la última pandemia? Digo, porque ya había habido otra unos años atrás que fue la H1N1 y también fue un relajo. Pero ¿cómo estuvo el asunto con COVID-19? ¿Y cómo sigue? Hecho un verdadero relajo, pánico y todo. Pero ojo, esta pandemia fue como cuando el lobo llegó. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Tienes un aviso, lobo, ¿estás ahí? Me estoy bañando. ¿Se acuerdan del juego infantil? Sí, estoy en el baño. Lobo, ¿estás ahí? Ya voy. El lobo está. Bueno, esto no va a tener advertencia. Cuando nosotros vemos el verbo que dice, vino, para empezar, fue el primero. Reciben la orden divina y la obedecen instantáneamente. Vino una úlcera. De repente, sin más ni más, ¡pum! Esta enfermedad va a surgir. ¿A qué nivel? Mundial. Sin más ni más, la gente va a tener esta enfermedad, estas úlceras malignas y pestilentes. Pero vámonos por partes, como diría Jack el Destripador. ¿A qué se refiere la expresión úlcera maligna y pestilente? Bueno, en la Septuaginta, la traducción de la Septuaginta, que es en griego, vamos a ver ciertas similitudes para que vayamos viendo que esto ya tiene precedentes. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículos 9 al 11. Ay, no, este es Génesis, disculpen. No, es Éxodo 9, versículos 9 al 11. Las plagas en Egipto, ¿recuerdan? Ese pasaje tan famoso, ese pasaje maravilloso que nos muestra el poder de Dios. Y ojo, aquí hay un precedente. ¿Las plagas afectaron a toda persona y animal en Egipto? No. ¿A quiénes sí afectaron? A los egipcios. ¿A quiénes no afectaron? A los hebreos y sus posesiones. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Y hermano, pon atención a esto. Dios tiene el control de todo. Él sabe hasta dónde vas a llegar o hasta dónde te va a llegar el agua, hasta el cuello con esa enfermedad, con ese problema, con esa economía. Él sabe hasta dónde porque Él tiene el control. No pudieron controlar un bicho, un virus que se esparció por todo el mundo. Todos los controles habidos y por haber fracasaron. Y Dios con su sola voluntad limita el impacto de cualquier cosa.
Vamos entonces al texto, ni siquiera lo he leído, ya les estoy explicando, perdón. Éxodo 9, versículos 9 al 11, dice así la palabra del Señor: y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Énfasis en egipcios. ¿Recuerdan la sangre del cordero embarrada en el dintel de las puertas? Era lo que marcaba a quién sí y a quién no afectaría esta plaga. ¿Recuerdan? ¿Les suena familiar? Que la sangre de un cordero sea lo que aparta al pueblo de Dios del resto. Esa es la sangre, es la representación de la sangre de Cristo. Ese sarpullido, no podían estar delante, era exageradamente molesto. Vamos a ver un segundo ejemplo de esto. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Job, capítulo 2, versículo 7. Job, este hombre que era ejemplar delante de Dios, y ¿qué hizo de malo para perder familia, posesiones, riqueza, salud? ¿Qué hizo de malo? Nada. Pero Dios es soberano y Él sabe muy bien a qué pruebas te va a someter y te va a proveer la fuerza para llevarla sobre tu espalda. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿A quién le ha dado, se me fue el nombre de varicela? ¿Quién tiene hoyitos por la varicela? ¿Qué tal? Síganse rascando, ¿verdad? Gracias. Bueno, aquí estamos hablando de que esas son pústulas precisamente y son muy molestas. Bueno, algo así. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Vamos a Lucas 16. Lucas 16, versículos 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Dice Lucas 16, 20 y 21, la historia de Rico y Lázaro. Dice así la palabra del Señor: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Aquí hay una cosa, aunque yo hablé de la varicela, pues la varicela son unas cositas chiquitas, ¿verdad? Las llagas, estamos hablando de agujeros en la piel que pueden abarcar hasta una profundidad hasta el hueso. Una cosa muy importante, por ejemplo, es que no solamente es tenerla, sino soportar los efectos de esta. Y vemos en el versículo 21, y ansiaba Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense el estado de esos agujeros en la piel, en los músculos, sanguinolentos, tal vez hasta mosqueados, que los perros se podían alimentar de ello. Así estaba sufriendo Lázaro. Sin embargo, ojo, ¿dónde termina Lázaro? En el seno de Abraham, ante la presencia del Señor, consolado. Hermano, este sufrimiento no es para siempre. No es para siempre. Entonces vemos que vamos a regresar a nuestro texto, allí a Apocalipsis 16:2, y vemos otra vez la úlcera maligna y pestilente. Ya les mostré estos ejemplos. La palabra maligna, del griego kakón, se refiere a algo malo y dañino en sí mismo. Pues sí, o sea, a ver, imagínate tener agujeros en el cuerpo, es malo y dañino en sí mismo. Pero la palabra pestilente, no sé por qué está traducido como pestilente, del griego poneirón, más bien nos dice que es dolorosa y molesta. O sea, no puedes estar en paz porque estas llagas
no solamente te están produciendo una enfermedad, sino es doloroso y molesto. Y esta enfermedad es sobrenatural. ¿Por qué? Vamos a seguir allí en el versículo 2. Otra vez, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sí, esta enfermedad va a aparecer de manera súbita, va a aparecer de golpe, va a afectar a nivel mundial, pero únicamente a los que están con la marca de la bestia y que adoran al anticristo. ¡Wow! Si Dios pudo mantener esta misma plaga a raya entre dos poblaciones que vivían mezcladas, ahora lo demuestra manteniendo el control sobre esta plaga que va a afectar únicamente a una parte de la población mundial, aunque estén mezclados. Porque no va a ser de que cristianos de este lado del mundo y adoradores del anticristo de este otro lado del mundo, no, van a estar mezclados. Simplemente recuerden a los 144,000, ¿dónde están? Esparcidos por el mundo, hablando del evangelio, ¿recuerdan? Entonces, esta plaga es sobrenatural y el control de esta es de parte de Dios. Ahora, esta pregunta quedó en el aire hace un momento y quiero volverla a hacer. Una pausa. ¿Recuerdan el estado de la tierra en este momento? ¿Cómo está la tierra? ¿Alguien se acuerda? Contaminada, hace un calor insoportable, ha habido temblores por todos lados. ¿Qué más? Muertos por todos lados, muertos por millones. Imagínense la peste. ¿Qué más? ¿Recuerdan algo? En Apocalipsis 8 ya vimos nada más, fíjense, que la vegetación, el mar y la vida que hay en él y el agua dulce han sido destruidas en una tercera parte. O sea, escasea el agua potable, escasea la comida y escasea el aire respirable. Porque, ojo, todo mundo defiende los bosques y está bien, pero el principal proveedor de alimentos y de aire respirable en la tierra es el mar. Entonces, imaginen la situación. Aparte, pues, ¿qué más? Guerras, ¿no? Y los ataques de las langostas, ¿se acuerdan? Este ejército sobrenatural que ha afectado a la población humana rebelde a Dios. Imagínate ahora sumarle una enfermedad sin origen conocido y sin cura. ¿Cómo creen que están los humanos, esos, recuerdan, los catoicuntas, los aferrados a la tierra, cómo estarán? Versículo 3, pero esto apenas acaba de empezar. Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Sin pausa, y como diríamos mexicanamente hablando, sin decir agua va. El segundo ángel obedece al Señor y derrama su copa en las aguas de los océanos. Y con esto encontramos una similitud. Acompáñenme allá, por favor, en sus Biblias, a Éxodo capítulo 7, versículos 20 al 21. Éxodo 7, 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Espero que sí. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esto ya había ocurrido, pero digamos que a nivel micro, porque pues estamos hablando únicamente de un río. ¿Cuál es? El Nilo. Ojo, aquí hay una cosa bien importante. Yo he visto muchos y me han argumentado, no, lo que pasa es que, por ejemplo, con eventos como el sargazo en el mar, el agua se puede poner roja y entonces pues por eso se contamina y no se puede beber. De acuerdo, eso es cierto, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Está hablando únicamente de que se puso de color rojo
No. Está hablando de que el agua literalmente pasa de ser H2O a hemoglobina. Pasar de ser un compuesto inorgánico a uno orgánico. Esto es milagroso. Estamos hablando de eventos sobrenaturales. Por supuesto que si la ciencia trata de explicarlo, va a poder, no, porque se trata de algo sobrenatural. Ahora vamos a regresar a nuestro texto en Apocalipsis 16:3 y dice otra vez: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Algunos dicen, ya ves, ahí el lenguaje está diciendo que es algo parecido a la sangre. ¿Es cierto? No. Fíjense bien cómo dice el texto. Sangre, literalmente, como de muerto. Lo que es una figuración es como de muerto. Mejor traducción es como de gente masacrada. Porque es curioso, pero en el original no dice como de muerto, dice como de gente masacrada. ¿Por qué dice esto? Bueno, no sé si ustedes han visto cantidades grandes de sangre coagulada. Adquiere un color oscuro muy particular. Es más, cada uno lo ha podido ver tal vez en chiquito. ¿Nunca se rasparon las rodillas de chiquitos? Yo me hacía tremendos agujerotes, que luego no quería ni moverme, pero qué tal, estaba yo de desobediente. Pero el punto es que esta sangre, el estado del mar va a pasar a ser el de sangre coagulada en el mundo entero. Esto ya había ocurrido, ¿recuerdan? Ya lo habíamos visto, ok, en Éxodo, pero lo vimos más reciente. Acompáñenme en sus Biblias a Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en... ¿Qué es lo que es parecido a lo que dice? La montaña. Aquí estamos hablando de un asteroide, no tengo idea de qué tamaña piedrota va a caer en el mar, como lo vimos en el capítulo 8, pero el efecto, ¿cuál va a ser? Un efecto sobrenatural. ¿En qué se va a convertir la tercera parte del mar? En sangre. Y eso provoca la muerte de la tercera parte de los animales del mar y que se hundan la tercera parte de los navíos. Pero esto es a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo otra vez? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Todos los animales marinos morirán. Todos. Agreguen el estado de la tierra a, no sé, cientos de miles o millones de animales muertos. Cuando está haciendo calor, con el aire contaminado. ¿Se imaginan el estado? ¿Cómo creen que está la gente? ¿Cómo se imaginan que pueden estar? Porque aquí hay una cosa bien importante. Muchas veces decimos, bueno, sí, que le pase algo malo, que se le rompa la pata para que aprenda. No, el sufrimiento no garantiza arrepentimiento, hermanos. Y eso es lo más impresionante de este texto, y me estoy adelantando un poco, pero nosotros podemos ver en este capítulo que esto está empezando. Yo creo que esto es dentro del primer día, nada más. Y más adelante vemos que a pesar de los sufrimientos, aún así, los cato y cuntas, la gente sigue blasfemando al Señor. Los milagros, sean maravillosos o sean terribles, no garantizan arrepentimiento. Lo que garantiza arrepentimiento y fe es la predicación de la palabra del Señor, porque esa es la que tiene el poder, no los milagros, para convertir a una persona de sus pecados. Perdón, me perdí. Como es sabido, dice Evis Carballosa,
Voy a enfatizar un poco esto. El mar proporciona gran parte de los alimentos usados por el hombre. Como resultado del juicio de la segunda copa, el mar no será capaz de producir lo necesario para el sustento de la vida. La transformación de las aguas del mar en sangre será instantánea y milagrosa. No será el resultado de guerras humanas ni de la contaminación del ambiente producida por el descuido de los hombres, sino de la intervención sobrenatural de Dios. Imaginen, instantáneo. Una cosa es que sepas cómo algo va avanzando, que por lo menos sales corriendo, te preparas. Aquí estamos hablando de que va a ser instantáneo, como se los había dicho. Vamos ahora al versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. No en algo parecido a la sangre. No en algo rojo. Textualmente, sangre. Pero ahora, ¿qué es? El Señor extiende su juicio contra el resto del agua, pero ahora la potable. Por eso es que les digo que esto es rápido y no va a durar muchos días. La consecución de estos 7 juicios, por lógica, tiene que ser rápido y quizás en 1, 2, 3 días a lo mucho, por el estado en el que está quedando la tierra. Observen, esto agravará de forma exponencial la ya de por sí terrible sequía que vimos, que está desde el capítulo 11, versículo 6. Como ya vimos, en Egipto solo las aguas del Nilo fueron afectadas en el capítulo 8, versículo 10. En Egipto solo las aguas del Nilo fueron afectadas. En el capítulo 8, versículo 10, solo una tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas fueron afectadas. ¿Sí o no? Todavía hay agua, todavía hay por aquí. No me imagino la división sobrenatural, porque al final de cuentas todos los ríos, todos los cuerpos acuíferos están conectados. Sin embargo, la escritura dice que solo la tercera parte de estos anteriormente va a ser afectado, pero ahora todos los cenotes, ríos, lagunas, toda fuente de agua potable se va a ver afectado. Este juicio abarca toda la tierra. Los adoradores del anticristo sufrirán terriblemente, no solo por la falta de agua para beber, sino que tampoco tendrán agua ni para lavar sus llagas malignas y pestilentes. Imaginen la situación. Cualquiera pensaría que la opción lógica es arrepentirse de sus caminos, ¿no? Y ya estuvo. Pero como les dije y les adelanté, esto no va a ser así. Y hermanos, no se necesita que las aguas se conviertan en sangre para que una persona no quiera saber nada de Dios a pesar de lo que sea. A pesar de que le llueva oro o que le llueva desgracia. Solo la palabra de Dios predicada es la que mueve a la fe. Predica la palabra, únicamente la palabra y nada más que la palabra, porque la palabra de Dios es inerrante, autoritativa y todo suficiente. Lo que nosotros digamos, sobra. Lo que nosotros queramos agregar, sobra. La música que le quieras poner para tocar el corazón, sobra. Todo sobra, excepto la palabra de Dios. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Esto ocurre en medio de las plagas. En medio de todo esto, de los santos juicios de Dios, un ángel alaba a Dios. Aquí notamos un detalle, y es algo interesante en cuanto al título que el ángel tiene. Si se fijan, no solamente es que sea un ángel, sino que tiene, llamémosle, un cargo. ¿Cuál es este cargo? Fíjense lo que dice la palabra del Señor, nuevamente, versículo 5. Y oí al ángel de ¿qué? De las aguas. ¿Qué significa esto? Lo más probable es que este ángel es el que está encargado del cuidado de las aguas. ¿Por qué digo esto? Algunos piensan que Dios tiene ángeles que cuidan de diferentes áreas de la naturaleza.
No quiere decir que tenemos que andar proclamando por ahí, dile al ángel de los bosques y dile al ángel de la... No, 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 no. Simple y sencillamente esto es lo que aparenta. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis 7:1 dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos 4 ángeles, ¿de qué tienen cuidado y control? De los vientos. Ujú. Entonces, algunos piensan que estos son ángeles de los vientos. Por otro lado, vamos a Apocalipsis, por favor, 14, versículo 18. Dice así, Apocalipsis 14, 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre ¿qué? Sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Si bien el fuego aquí está hablando de la ira de Dios, también está hablando de fuego literal, tiene poder sobre el fuego. Y finalmente este versículo nos habla de un ángel de las aguas. Es un dato interesante, no hay gran cosa aquí, es simplemente algo que les quería compartir. Este ángel empieza su adoración al Señor. Fíjense en esto. Los ángeles lo único que hacen es obedecer al Señor y adorarlo. Este ángel de las aguas inicia su adoración al Señor reconociendo sus atributos. Y eso es algo muy bueno, por eso lo hemos adoptado en nuestra congregación en la oración corporativa. Uh-huh. Primero que nada, oramos y le damos gracias al Señor por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino lo que Él es, por sus atributos. Y lo primero que vemos aquí otra vez en el versículo 5, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. La palabra justo, eres tú, justo, es dikaios. Dios es justo porque actúa en perfecta armonía en base a su naturaleza pura. Su soberanía no actúa caprichosamente, sino que lo hace en base a su santa justicia. Y es que muchos dicen eso. Es que Dios, he escuchado esta frase hasta en películas, Dios es un niño con una granja de hormigas que hace lo que quiere. Cuidado. Fíjense lo que dice, básicamente está diciendo que Dios es un caprichoso y que por eso hace lo que quiere, pero ojo, Él hace lo que quiere porque es su creación, porque Él es soberano y Él va a ser contigo porque a Él así le place, pero jamás va a dejar de ser justo. Nosotros queremos ponerle siempre objeciones a esa situación. Vamos a ver esto aquí en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, ¿recuerdan? Cuando están cantando aquellos que tuvieron la victoria sobre la bestia, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. No hay nada injusto en Dios. Le busques, como lo quieras decir. Si tú señalas una injusticia en Dios, el problema es en ti. Porque no alcanzas a comprender la soberanía divina. No alcanzas a creer que Él tiene el control de todo. Y que aún así tienes que actuar. Porque no se trata de, bueno, pues es que como yo creo que Él es soberano, pues entonces me cruzo de brazos, ¿va? Se trata de que tienes que hacer lo que Dios manda en su palabra. Continúa el ángel, ya dijo, justo eres tú. Luego dice, el que eres y que eras. Esta frase habla de la eternidad del Dios Todopoderoso, el Padre. Este atributo lo identificamos, si ustedes recuerdan, ahí en el capítulo 1, versículo 4 del mismo libro de Apocalipsis, que dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pregunta de examen. ¿Qué significa esto de los 7 espíritus?
¿Cuál? El Espíritu Santo. No son 7 espíritus por aquí y por allá. Es la plenitud del Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Les vamos a hacer examen, ¿eh? Pero el punto es, esta parte de eres y que eras nos habla de una característica única de Dios. Él es el único preexistente, el único autoexistente y el único autosuficiente. A eso es lo que se refiere cuando dice el que es, el que eras, el que eres y que eras. ¿De acuerdo? El segundo atributo que el ángel menciona es el santo. Esto está expresado en el más absoluto sentido de la palabra. Dios es la misma fuente de la santidad. ¿Quieres ser santo? La palabra de Dios dice, sed santos como puedas, ¿sí? O dice, sed santos, no, perdón, es que me distrae mucho el eco. Sed santos haciendo tu mejor esfuerzo, ¿sí o no? ¿Cómo dice? Sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es? ¿Puedes llegar a tener una buena santidad delante de Dios? Sí, obedece su palabra. No estés jugando con su palabra. Porque ese es el punto. Soy cristiano, sí, amén, aleluya, tengo mi pase al cielo. ¿Obedeces a Dios? Bueno, pero es que Dios es paciente. ¿Obedeces a Dios? Bueno, es que como le dijeron a Pablo, las muchas letras te han enloquecido. No seas legalista. Dios es amor, sí, pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto y no quiere menos. No quiere menos. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de impecabilidad, estoy hablando de obediencia férrea por honor a aquel que murió en la cruz, resucitó al tercer día. Por él, obedécelo. Si no, atrévete a cuestionar tu cristianismo. Continuamos allí en el versículo 5. Como les decía, Dios es la fuente de la santidad. Dice ahí en el versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo. ¿Por qué es santo? ¿Por qué le dice así? Porque has juzgado estas cosas. Una cosa bien importante que tenemos que ver de la santidad de Dios es que Dios está absolutamente separado del pecado. Y por esto, escuchen lo que voy a decir, Dios se ve impedido de actuar en contra de su justicia. Aquí cabe aclarar que muchos usan estos argumentos para decir que entonces Dios no puede hacerlo todo. Estos argumentos es como, a ver, ¿Dios puede pecar? Y si tú le contestas correctamente diciendo no, entonces dicen, entonces Dios no puede hacerlo todo. ¿Es cierto eso? ¿Cómo responderías a eso? Muchos se empiezan a meter en debates de que no, sí Dios puede, pero no quiere, y entonces sí puede pecar, pero no, cuidado. Aquí tenemos que observar algo. Es un error muy común decir que porque Dios no puede hacer mal, entonces Dios no puede hacerlo todo. Pero esto es un error producido por malentender lo que realmente es la omnipotencia de Dios. Es decir, que si bien Dios puede hacerlo todo, nunca va a actuar en contra de sus mismos atributos. Si Él es justo, entonces nunca va a hacer una injusticia. Si Él es bondadoso, nunca va a hacer algo malo. Cuando se trata de cosas malas desde nuestra perspectiva, Dios usa a otros agentes para que actúen y cumplan con sus propósitos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con esto porque empezamos entonces a dudar o a querer inventarle cosas a Dios. No, Dios no puede actuar en contra de su propia naturaleza santa, justa y perfecta. Pero Dios necesita que algo ocurra que nosotros categoricemos como malos. Para eso tiene agentes, para eso tiene humanos, para eso hay
está Satanás y sus huestes, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos con el versículo 5. Como les decía, porque has juzgado estas cosas. Dios es santo y juzgará el pecado y lo condena. Esto es imposible de entender para el ser humano sin Cristo. En la escuela liberal del cristianismo se piensa que si Dios es bueno, entonces no va a mandar a nadie al infierno. Esto es un error. Evis Carballosa dice, el amor y la misericordia de Dios no están reñidas con su justicia y su santidad. Incluso en algunos círculos, como les digo, que se dicen cristianos, dicen que Dios no puede juzgar ni condenar a nadie, que no lo va a hacer porque Él ama demasiado. ¿Lo han escuchado alguna vez? Eso es una herejía. Dios ama tanto, se le llama universalismo. Dios ama tanto a la humanidad que no va a mandar a nadie al infierno. No te preocupes. Solo haz esta oración y cree en el Señor Jesucristo y listo, ya. Vive tu vida como sea. Dios te ama tal y como eres. ¿Han escuchado esa frase? Error. No nos ama tal y como somos. ¿Por qué? Porque nos cambia. Si nos amara tal y como somos, no nos cambiaría. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en cuanto entra a morar en ti y en mí? Empieza a efectuar un cambio. Vamos a Hechos 17:31, nada más para ver si es cierto que el Señor va a juzgar o no, porque de verdad hay mucha gente que pelea muchas cosas respecto a que si Dios va a juzgar o no, y a quién les ha dado el juicio. Ya tienen ahí Hechos 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, esto es el Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y estamos por llegar a ese momento, porque ojo, recuerden, las plagas son para juzgar a las personas. No, las plagas son para juzgar el pecado. El juicio para las personas vendrá más adelante. Las declaraciones del ángel alabando a Dios continúan en el versículo 6. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Los juicios de convertir las aguas del mar y las aguas dulces en sangre coagulada, de olor y efectos nauseabundos, tiene una razón: el asesinato de creyentes y predicadores del evangelio a lo largo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Hay lugares donde simplemente por portar una Biblia, bote o muerte. Y no necesitas irte al otro lado del mundo para encontrar un lugar donde se persiga a los cristianos férreamente. En nuestro mismo país hay persecución terrible contra los creyentes, contra los predicadores, contra los misioneros. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver que la Escritura nos conteste en Juan 15, versículos 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Una pausa aquí. Es obvio que el mundo aborrece a los cristianos, a los predicadores, y por eso durante el tiempo del Apocalipsis y sobre todo el reinado del anticristo, el asesinato de creyentes va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Cristo. Hace poco salió una noticia que todavía no confirmo si es verdad o no, donde van a pintar o van a hacer una Barbie en forma de la Virgen María y un Ken en forma de Cristo crucificado. No sé si es chiste, no sé si es verdad, no lo sé. Pero quiero hacer notar una cosa. Si eso fuera contra Mahoma y Alá, sería considerado un insulto, sería considerado discriminación, sería considerado cruel. Si fuera cualquier otro dios, cualquier otra figura religiosa, sería considerado discriminación. ¿Por qué con el cristianismo no ocurre así? Porque el mundo aborrece a su creador, aborrece a Cristo. Al mundo vino, los suyos no le recibieron.
Continuamos allí en Juan 15, 18 y 19. Fíjense en esto, hermanos, y checa tu vida. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cómo está tu relación con el mundo? ¿Estás bien cómodo? Analiza tu vida, porque si eres un verdadero creyente, ¿qué crees? No checas con el mundo. Estás tranquilo con la moda, con las ondas. Total, somos jóvenes a gozar y a celebrar que el mundo se va a acabar. Entonces, cuidado, porque eres del mundo. Adultos, lo mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Checas con el mundo? ¿Checas con todo lo que hay en la tierra? Analiza tu vida, tu relación con Dios. ¿Por qué esos asesinatos? Porque aborrecen a Cristo. Y este asesinato de creyentes y de predicadores, esta mortandad se elevará exponencialmente, como les dije, durante el reinado del anticristo, como lo vimos ahí en los capítulos 6, versículos 9 al 11, capítulo 7, versículos 9 al 17, capítulo 11, versículo 18, capítulo 17, versículo 56, capítulo 18, versículo 20, asesinato de cristianos, continuo. Y saben, nuevamente, ¿cómo está tu vida en el Señor? Analízala, por amor de Dios. Analiza cómo está tu relación con Dios. Y si no es adecuada, corrige lo que haya que corregir. Confiesa tu pecado. La retribución para quien ha hecho esto, volvemos a leer el versículo 6, dice, perdón, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues ¿qué? Pues lo merecen. La retribución para quienes han hecho esto, estos asesinatos, es tener que beber sangre coagulada. En la desesperación se ha visto gente que, por ejemplo, naufragan, están en el mar, y si tú bebes agua salada te estás condenando a muerte, estás apresurando tu muerte. En su desesperación, la gente bebe el agua salada. En su desesperación, la gente de este tiempo que va a beber sangre coagulada. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Por derramar la sangre de los hijos de Dios. La crueldad contra los cristianos no quedará impune. John MacArthur dijo acerca de esto una frase interesantísima. El juicio es justo y proporcional. Versículo 7, vamos a terminar. Dice, también oía a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí cuando escuchamos, también, cuando leemos, también oí a otro que decía desde el altar. En el lenguaje original, en el griego, es oí también que el altar respondía. El altar en el cielo responde a esta alabanza. Esa es la mejor traducción. Juan usa una figura literaria que es la personificación respecto al altar, que es el que vimos en el capítulo 6, versículo 9, como el altar del testimonio de los mártires en conjunto. Y en el capítulo 8, versículo 3, vemos que, 3 al 5, vemos que está el altar de las oraciones de los santos. Este altar es el que habla, es personificado por Juan y dice lo que podemos leer: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Con este versículo se refuerza la verdad de que Dios es justo y santo en todos sus juicios. No hay de que, ay, qué mala onda es Dios, los va a matar de sed. No, ahí tienen que beber. Que traguen sangre coagulada por derramar la sangre de sus santos. Así de simple. La justicia divina puede ser terrible, como hemos visto hasta ahora. ¿Cuántos juicios van? No, vamos al principio de esto, solo 3 juicios. La justicia divina puede ser terrible, como hemos visto hasta ahora.
temible y horrenda para quienes no se arrepienten de su pecado. La justicia divina demanda un juicio severo por tu pecado, la muerte. Sin embargo, ni tu muerte puede pagar por uno solo de tus pecados delante del Dios santo y justo. No hay manera de ser exonerado delante de Dios. ¿Recuerdan una frase de las Escrituras que dice, con su herida fuimos nosotros sanados? El Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz, pagó tu deuda delante de Dios con su herida. Esto es el regalo divino para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo para salvación de la ira de Dios. Vamos a terminar este tiempo con Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo Cristo te puede salvar de la ira de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, nuevamente cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y Señor, te ruego, Padre, por nuestras mentes y corazones. Ver estos juicios puede resultar horrendo, Señor. La visión que tú nos has permitido tener a través de Juan, tu siervo, puede resultar espantosa. Pero Padre, también nos muestra algo, que tú eres soberano de todo, que tú eres el vengador de todo, que tu justicia no tarda, que tu justicia será aplicada, Señor. Permítenos, oh Padre, valorar esto, porque no veremos nada de esto, Señor. Y permítenos, Padre, tener misericordia por todos los que nos rodean y compartirles acerca de las buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Señor, gracias por esta bendición. Gracias por este regalo de la salvación. Te ruego, Señor, por quien no cree. Tu Padre, toque su mente y corazón y pueda llegar a ti. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.